Todas las patologías benignas de la mama, ya hablamos de las anomalías o las deformidades, en donde según el número podíamos encontrar a la polimastia, a la politelia, a la mastia, a la atelia. También ya estudiamos a las patologías inflamatorias, ya sean agudas o crónicas. Dentro de los procesos inflamatorios de las mamas encontramos a las mastitis crónicas y a las mastitis agudas, siendo la entidad más frecuente la mastitis puerperal en las agudas, y dentro de las mastitis crónicas encontramos a las infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas encontramos al acceso periareolar, y las no infecciosas a la mastitis periductal y a la granulomatosa. En esta ocasión hablaremos sobre las displasias mamarias, y algunas entidades van a tener una mención especial debido a la frecuencia de aparición de las mismas. El término displasia mamaria abarca un conjunto de alteraciones benignas que afectan el tejido mamario, generalmente asociadas a un desequilibrio entre el estrógeno y la progesterona. Estas alteraciones se engloban bajo el concepto de enfermedad fibroquística de la mama, que constituye el trastorno benigno más frecuente de esta glándula. Afecta especialmente a mujeres jóvenes entre 20 y 40 años. Histológicamente se caracteriza por una hiperplasia del epitelio ductal y lobulillar, una fibrosis del estroma o una presencia de quistes de distintos tamaños. Este conjunto de cambios puede presentarse de forma difusa o localizarse en un cuadrante mamario específico, que habitualmente suele ser el cuadrante superexterno. Las displasias mamarias se dividen en dos grandes grupos. Tenemos a las displasias cíclicas, se relacionan con el ciclo menstrual y se deben a un desequilibrio hormonal, caracterizado por una excesiva estimulación estrogénica y una deficiente acción de la progesterona durante la segunda fase del ciclo. Estas alteraciones hormonales provocan una proliferación excesiva del epitelio glandular y una retención de líquidos e iones en el estroma, lo que da lugar a los síntomas clínicos. En cuanto a la etiología y patogenia, podemos decir que hay tres teorías. La teoría endocrina, en donde existe una alteración entre el estrógeno y la progesterona, un aumento del estrógeno o disminución de la progesterona. La teoría neuroendocrina, en donde el estrés crónico aumenta la producción de prolactina. Esta a su vez disminuye la progesterona, causando un aumento del estrógeno. Y la teoría bioquímica, en donde hay un aumento, un consumo excesivo de metilxantinas, nicotina o tiraminas. Estas sustancias las encontramos más en el té, en el café o el chocolate. Esto aumenta la producción de catecolaminas, llevando, afectando así al tejido mamario. Los pacientes suelen referir mastodinia o mastalgia cíclica, que aparece en la fase lútea, previa a la menstruación, y mejora tras la misma, una congestión y aumento del volumen mamario, y en ocasiones secreción por el pezón, frecuentemente bilateral, transparente o blanquecina. Al examen físico revela mamas aumentadas de tamaño, con nódulos mal delimitados y dolorosos a la palpación. Estos hallazgos pueden variar en intensidad de un ciclo a otro. En cuanto al diagnóstico, podemos utilizar la ecografía mamaria, donde suele ser la primera herramienta diagnóstica, mostrando imágenes compatibles con quistes simples. La mamografía puede emplearse en mujeres mayores
a 35 años para descartar lesiones sospechosas. En caso de secreciones por el pezón, se indica una citología de líquido secretado. Si persiste la duda diagnóstica, puede requerir una biopsia con estudio histológico. En cuanto al tratamiento, en la mayoría de los casos es conservador y sintomático. Se recomienda el uso de sujetadores adecuados, reducción del consumo de té, café y chocolates, y analgésicos, especialmente los AINES. En casos más sintomáticos puede considerarse el uso de danazol, tamoxifeno o anticonceptivos orales, siempre bajo control médico. La aspiración de quistes suele ser útil tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Las displasias no cíclicas no se relacionan con el ciclo menstrual y su causa es menos clara. Se manifiestan típicamente en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas. Clínicamente, estas displasias se presentan como unos nódulos mamarios mal delimitados de consistencia firme o elástica, dolor mamario no relacionado con el ciclo menstrual y frecuentemente son unilaterales. En algunos pacientes puede haber secreción por el pezón, pero menos común que en las displasias cíclicas. En cuanto a las formas de displasia mamaria no cíclica, según la edad del paciente, tenemos a la hipertrofia virginal, en donde hay un crecimiento exagerado de una mama, a veces de ambas, pero más comúnmente es unilateral, durante la pubertad. Se debe a una respuesta excesiva del tejido mamario a las hormonas sexuales. La clínica se caracteriza por presentar una mama muy grande, sin presencia de tumor a la palpación, solo tejido glandular. El diagnóstico diferencial se debe hacer con el fibroadenoma juvenil gigante y el tumor piloides. El diagnóstico se basa principalmente con una ecografía. La mamografía se evita por la edad de la paciente. El tratamiento se basa en una mastoplastia reductora. Tenemos también a la displasia proliferativa juvenil focalizada o papilomatosis juvenil. Esta entidad afecta a mujeres jóvenes entre los 16 a 25 años de edad. La clínica se caracteriza por presentar un nódulo duro de 2 a 4 centímetros cerca de la areola, poco móvil y mal delimitado, a veces con secreción por el pezón. Suele confundirse con un fibroadenoma. La mamografía puede aparecer un carcinoma por su opacidad con bordes irregulares. En la macroscopía observamos un nódulo con múltiples vesículas rojizas como una mórula. En la microscopía observamos una lesión proliferativa considerada hoy como una hiperplasia atípica. El tratamiento se basa en la resección quirúrgica simple. Tenemos también a la hiperplasia lobulillar simple. Esta se presenta entre los 20 a 26 años generalmente. La clínica se caracteriza por presentar un nódulo parecido al fibroadenoma, pero menos móvil y sin bordes definidos. Más que un bulto, se palpa como una induración. En la macroscopía no se distingue el resto de la glándula. En la microscopía observamos un aumento localizado del número de lobulillos con aspecto normal. El tratamiento se basa en la resección si hay duda diagnóstica. Tenemos también a la papilomatosis displásica. Esta es una entidad rara. La clínica se caracteriza por presentar un nódulo pequeño, menor de 3 centímetros, retroareolar, con secreción sanguinolenta al presionar el pezón. En la microscopía se observa un crecimiento papilar displásico dentro de los conductos.
El tratamiento se basa en la resección quirúrgica. Tenemos también al adenoma del pezón, muy poco frecuente, aparece alrededor de los 50 años. En la clínica se caracteriza por presentar un pequeño nódulo subareolar o dentro del pezón que puede ulcerar la piel, lo que obliga a diferenciarlo con la enfermedad de Paget. En la microscopía observamos una hiperplasia epitelial endoluminal, a veces obliterando totalmente el conducto. El tratamiento se basa en la resección. También tenemos a la fibrosis mamaria. Esta entidad se presenta entre los 35 y 45 años de edad. La clínica observamos o palpamos un nódulo muy duro de 2 a 4 centímetros con bordes netos, móvil con la glándula y sin adherencias. La mamografía muestra una opacidad sospechosa pero sin microcalcificaciones. En la macroscopía observamos un nódulo del mismo color que el resto del tejido, no se hunde al corte. El tratamiento es quirúrgico si hay dudas, si es bilateral y difusa se puede usar tratamiento hormonal. Luego tenemos a los conductos dilatados o ectasia ductal. Más frecuentemente se presenta en mujeres mayores de 50 años. La clínica se caracteriza por presentar secreciones por el pezón. Esta secreción puede ser oscura, espesa o verdosa por varios poros. Puede ir concomitante a una infección. Esta se puede complicar con un acceso subareolar recidivante, una mastitis aplasmocitosis o fibrosis retroareolar. No se recomienda la mamografía en la fase aguda, mejor es esperar unas semanas. El tratamiento es sintomático, cirugía si hay complicaciones. La mamografía es especialmente útil ya que estas lesiones pueden simular carcinoma. La ecografía ayuda a caracterizar lesiones quísticas y diferenciar masas sólidas. El tratamiento es similar a las displasias cíclicas. En casos de nódulos persistentes o son características sospechosas, se debe considerar la decisión quirúrgica para todas las displasias mamarias no cíclicas. Algunas displasias merecen tener mención especial debido a la frecuencia de aparición de las mismas. Tenemos así al fibroadenoma. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es el tumor más frecuente en mujeres jóvenes de entre 20 a 30 años. La edad promedio de presentación es de 27 años. Puede ser único o múltiple. En el 20% de los casos son múltiples, incluso bilaterales. En cuanto a la anatomía patológica, podemos decir que es un nódulo bien delimitado, redondeado, duro o ligeramente blando. El tamaño habitual suele ser de 2 a 5 centímetros, hasta 8 centímetros en algunas presentaciones. La superficie es lisa, bordes netos, sin hendiduras. Existen dos variantes microscópicas, la pericanalicular e intracanalicular. La clínica se palpa un nódulo muy móvil de bordes netos, duro y no doloroso. No se constatan adenopatías axilares. La mamografía, eh, en la mamografía puede no visualizarse en mujeres jóvenes. Si se ve, es una opacidad homogénea con bordes netos y posibles macrocalcificaciones. La ecografía es útil. Observamos un nódulo sólido, bien delimitado, con ecos internos regulares. El diagnóstico diferencial se debe hacer con el fibroadenoma, tumor filoides y el carcinoma mucoso o medular. En los pacientes mayores a 30 años se requiere confirmación con ecografía y punción. El tratamiento se basa en la resección quirúrgica con márgenes, no enucleación. En menores de 20 años puede optarse
por observación si se confirma benignidad por punción. Hay dos variantes especiales: el fibroadenoma juvenil gigante, en donde el nódulo es mayor a 15 centímetros, y el fibroadenoma galactofórico o fetal de Ewing, que se presenta antes de la pubertad, y el diagnóstico es histológico. Luego tenemos al tumor piloides. Este tumor afecta a mujeres entre los 40 y 50 años, pero puede aparecer desde la pubertad hasta los 70 o más años. Es raro en hombres. En la anatomía patológica observamos una masa lobulada, bien delimitada, blanquecina, con hendiduras. Son tumores grandes, mayor a 10 centímetros, pueden tener áreas quísticas, hemorrágicas o necrosadas. Histológicamente se caracteriza por una proliferación estromal con atipias y mitosis. Puede haber hiperplasia epitelial. Si no se reseca con márgenes de seguridad, puede residuar. La clínica eh, aparece como un tumor que crece rápidamente tras el periodo de latencia. El tumor es de un diámetro mayor a 10 centímetros, no invade piel ni produce retracción, salvo por compresión, isquemia en los tumores gigantes. Los ganglios axilares generalmente libres se presentan con adenopatías solo si es que hay una infección concomitante. La mamografía se observa una opacidad grande, lobulada, densa, a veces heterogénea por zonas quísticas. En la ecografía hay una alternancia de zonas sólidas y cavitarias con ecos internos. El diagnóstico diferencial se debe hacer en jóvenes con el fibroadenoma o hipertrofia virginal, en adultos con el carcinoma mucoso o medular, quistes o lipomas. El tratamiento siempre es quirúrgico, resección con un amplio margen. No se recomienda hacer la enucleación en jóvenes, cirugía conservadora; en mujeres añosas o con recidivas, realizar una mastectomía simple con reconstrucción inmediata. El pronóstico de esta entidad eh, es alta tasa de recidiva si no se reseca con márgenes. Eh, Hay un riesgo, el 10%, de transformación maligna en sarcomas. eh, las recidivas múltiples son indicativas de mayor agresividad, en donde es preferible realizar la mastectomía. También podemos encontrar otros tumores benignos. Merece tener una mención el tumor papilar. Los tumores papilares de la mama son un grupo diverso de lesiones que se caracterizan por tener una estructura papilar, eh, o sea, con proyecciones en forma de dedo, tanto en los tumores benignos como en los malignos. Dentro de los benignos tenemos, por ejemplo, el papiloma intraductal, que es un tumor benigno que crece dentro de los conductos lácteos, a menudo cerca del pezón. Puede causar secreción por el pezón y se puede palpar como un bulto. También que tienen origen mesenquimatoso, como los lipomas, fibromas o neurofibromas. Estos presentan una clínica típica de benignidad. La mamografía es útil para el diagnóstico y el tratamiento es siempre una resección con márgenes sanos.